Y para mí es un gran honor poder estar en esta mañana, en este lugar. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Quiero que pueda abrir su Biblia en el libro de los Hechos. Sabe que quiero leer una palabra que es muy conocida por, en especial, muchas veces la leemos, y yo en particular la he leído muchas veces, las veces que tenía que llevar a alguien a encuentro, iba a esta palabra, iba a esta escritura, para digamos, mostrar y enseñarle a la gente que queremos llevar a encuentro qué es un encuentro, ¿no? Dicho sea de paso, aquellos que a ver, ¿cuántos han pasado por encuentro? Levante la mano. ¿Cuántos han pasado por encuentro? Bien, la mitad por lo menos. Hay otra mitad que no ha levantado la mano, que no sabe tal vez lo que es un encuentro y no sabe lo que cómo trabaja nuestra iglesia. Yo le invito y le animo, vaya a un encuentro. No voy a hablar de eso, pero justamente la palabra que yo voy a mencionar es el libro de Hechos, capítulo 9, y ahí habla un poco de lo que es un encuentro. Muy bien, cerramos el paréntesis. Vamos a leer las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Leemos, dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Le vamos a agregar la yapa, versículo 20. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Diga conmigo, enseguida predicaba a Cristo. Gloria a Dios. Muy bien, este capítulo, en especial esta escritura, como yo les decía recién, habla de algo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. Está sacado justamente de esto, ¿no? 3 días en los cuales nosotros llevamos a la gente a un encuentro para que tenga esa experiencia con el Señor. Pero no es ese mi tema. Aquí estamos viendo en esta escritura, vemos que comienza diciendo con la primera palabra que leímos, Saulo. ¿Quién es este Saulo? Quiero hacer una pequeña reseña histórica, digamos, de este personaje, Saulo.
Saulo era un hombre, si usted lo lee allí en el capítulo 8, de la vuelta a la página, y ahí va a encontrar que empiezan a hablar de este personaje, Saulo, y dice ahí el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1, y dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando allí en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y ahí estaba este joven, a los pies, estaba allí presente cuando Esteban estaba siendo muerto, estaba siendo apedreado, y ahí estaba este personaje, Saulo. Y dice que le llevaban las ropas, dice, de Esteban, allí su capa, se la pusieron a los pies de Saulo. Y este hombre era un hombre que pertenecía a los religiosos de la época. Esos religiosos que se vieron de repente confrontados, de un día para el otro, apareció un personaje en sus vidas que les trastornó su historia. Y trastornó la historia de todo el mundo. Apareció Jesús y de repente Jesús empezó a darle vuelta a todo lo que ellos venían haciendo por siglos. De repente, para ellos el día de reposo era algo que no se podía tocar, era como no había que hacer nada. Ellos eran eruditos en la ley de Dios, que en aquel momento lo que era la palabra de Dios, la ley de Dios, era la mitad de esto, que era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Y ellos se conocían el Antiguo Testamento, pero de memoria. Y de repente apareció uno que en el medio del día sábado vio a una mujer encorvada y fue y la sanó ese día sábado, y saltaron los religiosos diciendo, ¿cómo hay 6 días en la semana que pueden venir acá para ser el sanado y que podés venir vos a sanarlo y vas a venir justo a quebrantar el día de reposo? Jamás en su vida habían visto semejantes milagros. Nunca antes nadie había hecho lo que el Señor Jesús comenzó a hacer. Y le empezó a trastornar la vida, le empezó a trastornar toda su estructura religiosa. Saulo era uno de esos. Saulo era un religioso. Él, luego, ya este hombre tan formado, él dice, yo era fariseo de fariseos. ¿Saben que ellos, los fariseos, eran los que decían y se sabían la letra, la ley a la perfección, pero no la cumplían? Pero hay de aquel que no cumpliera la ley, ahí se levantaban y ya empezaban ahí a querer apedrearlo. De hecho, ellos, junto con los saduceos, todos los religiosos de la época, fueron los que ellos planificaron y según ellos llevaron y mataron a Jesús. Mi Señor fue solo por amor de usted y por amor de mí. Él se entregó voluntariamente en la cruz. ¿Cuántos lo creen? Diga amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ellos creían, dijeron, bueno, lo matamos a este y se acabó. Pero de repente, casi 2 meses después de que habían matado, según ellos, al Señor Jesús, ocurre una explosión. 120 tipos que estaban encerrados en una casa, viene Pentecostés, y ese primer día se levanta uno, predica, y 3.000 se le unen. Y tenían más de 3.000 personas haciendo lo que hacía el Señor Jesús, con las mismas señales, con todo, y se les vino todo abajo. Entonces ellos dijeron, algo tenemos que hacer, ¿qué hacemos? Bueno, se empezó a levantar una generación de Saulos, en especial a querer detener esto. Pero yo quiero aclararle algo. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Saulo creía que estaba haciendo lo correcto. Y de acuerdo a la ley, de acuerdo a la letra, todo el que se proclamaba Dios merecía la muerte. Entonces él supuestamente estaba trabajando para Dios. Él era un religioso. Él se había educado con un hombre llamado Gamaliel, que era el mayor, como decir, no sé, no se me ocurre a nadie poner en comparación ahora, pero era como haber ido a la universidad, no sé, a la mejor universidad del mundo y que allí te haya enseñado el mejor catedrático y él era el mejor alumno de ese Gamaliel. Entonces, Saulo de Tarso era un religioso que se sabía la letra por completo. Y este hombre, él agarra y dice, bueno, hay que detener y pide cartas allí para poder ir a tomar
a los cristianos. Dice ahí, si usted lee en el capítulo 8, ahí habla los primeros versículos, dicen que iban casa por casa sacando a los creyentes y los llevaban a la cárcel. En la cárcel los torturaban y bueno, después empezó una masacre, empezaron a querer matarlos y los mataban y bueno, hubo mucha persecución en esa época. Y Saulo era el principal, era el Hitler, por llamarle de alguna manera, de esa época. Todo el mundo, los creyentes andaban escondiéndose porque estaba este Saulo que los andaba persiguiendo. Y él agarra y dice, bueno, denme carta, voy a ir para el lado de Damasco y voy a ir para allá y cuando encuentre a algunos de esos por ahí, los traigo, los meto presos. Dice allí en el capítulo 9, versículo 1, dice que él fue a los sumos sacerdotes y dice el versículo 2, y le pidió cartas. Yo le voy a invitar a que podamos leer juntos esto. Dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Los que tienen Biblia, yo le voy a invitar a que pueda leer el versículo 2, la palabra camino. No sé si hay posibilidad de verlo en pantalla, si no, mire al evangélico que tiene al lado y pídale prestada la Biblia. Vea qué dice la palabra camino. Ahora en el versículo 3, observe la palabra camino también. Cuando lo tenga, cuando lo haya observado, dígame amén. ¿Qué diferencia hay? El versículo 2, la palabra camino está con mayúscula. Santo Dios. Y en el versículo 3 la palabra camino está con minúscula. ¿Qué pasó acá? ¿Un error de tipeo? No. ¿Saben que hace un tiempo, el año pasado cuando estábamos estudiando griego, saben que aquí cuando estábamos haciendo la clase de griego, un joven de la congregación me contaba, él me decía que estaba estudiando griego con nosotros, él me decía que estaba estudiando y en el colegio donde iba, la mayoría de sus compañeros son judíos. Y claro, él como creyente y los otros judíos hablaban, pero él obviamente respetaba a los otros y habían hecho un acuerdo. Para algunos le puede parecer medio extraño o raro o tal vez hasta malo. Pero bueno, él en sí, lo que él quería, él me decía, que él quería aprender primeramente de los judíos, digamos lo que es, cómo veían ellos a Dios, y después tener la oportunidad para poder predicarle. Pero créame que no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Dice que él estaba en un momento dado, y él me contaba, y dice, no sabe, pastor, no sabe que en un momento dado estamos hablando allí y de repente, más vale, a mí se me salió la palabra Jesús. Cuando yo dije Jesús, uno de los chicos agarró y hizo ¡ah! Y se rompió toda la ropa, se rasgó la vestidura. Y me dice, ¿sabe por qué? Porque la palabra Jesús para ellos es blasfemo. Es un nombre blasfemo porque para ellos se quiso hacer Dios y ellos no lo reconocen como Dios. Y se rompió la vestidura. Hasta el día de hoy, esa es la actitud de los religiosos y de los judíos. Y esta era la actitud que tenían en esta época. Pero ¿qué tiene que ver con la palabra camino? Vamos a San Juan capítulo 14, versículo 6. Si no lo tiene, se lo leo rápido. Dice, es un versículo conocido. Dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso fue una palabra que fue un puñal en los religiosos de la época. Fue un dardo, pero envenenado. Ellos entonces después, como burlas, digamos, dijeron, estos, los del camino, los del camino, para no nombrar a Jesús, los del camino. Entonces, ahora, leamos nuevamente lo que dice el capítulo 9, versículos 2 y 3. Y le pidió cartas a la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres
de este camino, de ese tal Jesús. Era lo mismo. ¿Me está entendiendo cómo es? Cómo ahora está entendiendo cómo lo que realmente dice aquí la Escritura. Yo lo leí esto un montón de veces, hermano. Lo leí un montón de veces y después se me abrió la mente allí. Dice, para que los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Imaginemos el escenario. Va allí Saulo, allí orgulloso, arriba de su caballo, y va ahí con toda su gente allí siguiéndole, sus sirvientes y qué sé yo, y de repente viene una luz del cielo, se oye una voz y él cae al piso y queda tirado en el piso. Y allí escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no sabe que si usted va al griego, al original del griego, el griego koiné, tiene sus símbolos allí para que denotan en qué tono fue dicho esto. Si fue en tono de enojo, fue en tono de alegría, tiene unos símbolos que se llaman espíritus. Y uno puede allí revelar con qué espíritu fue dicho esto. Y créame que no fue dicho, ¿por qué me persigues? No, hermano. Hermano. Ahí hizo caer, morder el polvo. Porque lo estaba persiguiendo y ¿por qué me persigues? No le quedó otra que caer postrado en el piso. Pero según él, ¿no era que conocía a Dios? Y ese, un Saulo metido, pero vamos a descubrir otro personaje. Y el primer personaje, tirado ahí en el piso, mordió el polvo, humillado. ¿Quién eres, Señor? Empezó a buscar para todos lados. Se quedó ciego el tipo. Estaba ahí. ¿Quién era? El mismo hablando. ¿Quién eres? La escritura, que él se quedó allí ciego. Y otros dice que escucharon la voz, quedaron atónitos ahí, mas no entendieron que cuando se levanta, le ordena que vaya, se le iba a decir que trae un bastón, me imagino yo, un bastón blanco para hacerlo allí, a dar orgulloso, un creído, una persona que se le creía que se la sabía toda. Sabía la letra de punta a punta, las escrituras de punta a punta. Conocía todo sobre las cosas de Dios. Sabía todo. Era el mejor alumno. Pero tuvo un encuentro allí con el Señor. Y él quedó ciego. Yo quiero decirle, ya estaba ciego. Ya estaba ciego. Y allí fue metido y estuvo allí 3 días, dice la Escritura, orando, dice, no comió ni bebió. Y en el versículo 10, yo le invito a que podamos leerlo todos, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Ya que aparece el otro personaje. Ya que aparece el otro personaje. Saulo, que se las sabía todas, Dios le tuvo que decir 2 veces, Saulo, Saulo, Saulo. Hasta que Saulo, ¿quién eres, Señor? Pero Ananías, Dios le susurró al oído y le dijo, Ananías, heme aquí, Señor. Heme aquí. Porque Ananías conocía a Dios. Porque Ananías conocía al único Dios verdadero. No conocía la letra que conocía Saulo. No conocía las escrituras. Saulo era un erudito, era un hombre sabio, un hombre que estaba allí entre medio de los religiosos, un fariseo de fariseo, dice él. Pero Ananías era uno del vulgo, uno que había recibido allí tal vez en esos 3.000 que Pedro predicó en la primera prédica y se transformó, y tal vez estaba metido entre medio de esos. Pero conoció y tuvo un encuentro con Dios. Cuando él escuchó la voz, la reconoció y dijo, el Señor, ¿qué quieres, Señor? Aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor. Y miren la diferencia de la conversación. Saulo, lo único que le dijo, ¿quién eres, Señor? Y después le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Sin embargo, Ananías, cuando le dice, heme aquí, el Señor le dice, levántate y vete a la calle
que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y allí Ananías en el versículo 13 le dice, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Está observando la diferencia? La conversación que tuvo Saulo con Jesús y la conversación, el diálogo que tiene Ananías con el Señor Jesús. Hay una diferencia y está marcada, ¿saben qué? En la intimidad que usted tiene con Dios. Y esto nos muestra dos personajes dentro de la iglesia. Saulo, él era un religioso, pero estaba dentro de la sinagoga. De hecho, hice leer el versículo 20, dice que enseguida predicaba a Cristo, ¿dónde? En las sinagogas. Y allí estaban metidos también los creyentes en Jesús. Eso pasa hoy en día. Esos personajes aún siguen estando en este lugar. Los Saulos que saben muchas letras, que tienen años de conocer al Señor. Y están los Ananías, que tienen una intimidad y que tal vez hace días o meses que han conocido al Señor y tienen una intimidad con Dios. Los Saulos, ¿saben que los Saulos de Tarso, los Saulos son aquellos que cuando vienen a la reunión están y empiezan a aplaudir, y se despiertan y aplauden, gloria a Dios, aleluya, gloria. Y empieza la otra alabanza y cuando va terminando la otra alabanza se despiertan, gloria a Dios, aleluya. Y por ahí a lo mejor se levanta y dice, amén, amén. Y alguno ha dicho, sí, viva el diablo. Y el otro está diciendo, amén, amén. Porque andan cualquiera. Los Saulos de Tarso son aquellos religiosos. Son los que critican al que ora en lenguas. Los Saulos de Tarso son aquellos que le da rabia que el hermano prospere. ¿Por qué él prospera? Hace 20 años que vengo a la iglesia y hace un mes que viene y ya tiene trabajo. Uy, consiguió un auto, y encima le regalaron un auto. Y está ahí ¿qué? Pero, ¿y qué tiene él que no tenga yo? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Los Saulos de Tarso son los que odian el momento y se endemonian cuando acá aparece y vienen los hermanos y dicen, bueno hermano, vamos a pasar a la hora de la ofrenda. Ya están mangueando esto y agarran y sacan una monedita ahí. No entendieron nada. Y critican al pastor. Y son los que cuando el pastor pone una meta dice, vamos a hacer invasión de amor. Otra vez invasión de amor, pero ya, ¿qué tanta invasión de amor? Pero ¿qué? Y el pastor viene y dice, muchachos, vamos a hacer un congreso. Oh, congreso, plata. Otra vez, paga plata. Otra vez, inscribirse. Y se para acá los directores del instituto y dice, hermano, bueno, vamos a hacer la inscripción. Cuando le hablan de plata se endemonian. Otra vez, lleva gente al encuentro. ¿Por qué? Quiero decir, no han entendido nada. Los Saulos son aquellos que todo proyecto que la iglesia hace, siempre tienen que estar mirando la letra. Son aquellos que andan de iglesia en iglesia. Son aquellos que Dios los llamó en un lugar, pero no se sujetan a la autoridad. Son aquellos que están allí y que están tal vez en un liderazgo, pero como no se hace como ellos quieren. Y tristemente yo he visto gente en pecado, y que pretenden servir a Dios. Los fariseos eran aquellos, muchas veces usted habrá escuchado la frase así, este es fariseo. ¿A quién le dice fariseo? Al que dice una cosa y hace otra. Los fariseos hacían eso. Le decían a todo el mundo, hace esto, pero ellos en escondida, hacían la suya. ¿Cuántos fariseos he visto yo en mi vida? Son dos personajes metidos en la iglesia. Dos personajes que están allí. Uno
que anda persiguiendo al otro. Yo quiero decirte, el religioso siempre persigue al que anda en espíritu y en verdad. El religioso siempre es el que está protestando porque dice, ¿por qué acá tal cosa, tal otra? Y se enoja cuando estamos acá en alabanza. Allá en la iglesia, esto creo que lo conté la otra vez, allá en la iglesia había una hermanita de varios años. Y de repente un día, en medio de la adoración, estábamos ahí adorando a Dios, estábamos volando todo allí. Y ella se paró y dice, ¿por qué no cantamos las canciones que cantábamos antes? Esas eran lindas, y qué lindo que era cuando cantamos esas canciones, ¿por qué no cantamos? Y todos quedamos así, caímos de allá arriba, ¡pum! Hicimos en el piso todo. Se nos voló la palomita así, del espíritu. Gente que está metida en religión. Pero eso pasa allá en Santa Cruz del Lago, acá no, acá estamos todos. Gloria a Dios, aleluya. Gente que se mete y se pierde en la religión. Luego comienza el problema en el hogar. Luego comienza el problema en la familia. Cuando las cosas no te van, no andan. Cuando la finanza no encuentras la vuelta. Cuando tu hogar comienza a ser un caos. Y no entiendes por qué aquel que hace un mes que entró a la iglesia venía con el matrimonio destruido, hoy está toda la familia en la iglesia. Y yo hace 20 años y voy yo solo y no puedo hacer que mi familia se persigne, dijera uno el otro día. No puedo hacer que me rece un Padre Nuestro, decía uno. ¿No será de que te has ocupado siempre de estar buscando una religión en vez de una relación personal con Dios? Ananías, allí ustedes leyeron el diálogo. Él tuvo un diálogo fluido. Él ahí podía hablar como cualquiera que habla. ¿Sabes qué? Y le podía decir allí, Señor, cara a cara. Él podía tener allí una relación allí personal con el Señor. Pero sin embargo, Ananías, cuando escuchó 2 veces que le nombraron, empezó a buscar para todos lados y encima se quedó ciego el tipo. ¿Quién apagó la luz? No, dijo, ¿quién eres, Señor? Pero sin embargo, él estaba persiguiendo a los otros. ¿Cuántos Saulos de Tarso? Tal vez nos hemos equivocado por años, y me incluyo, hermanos. Ya subo para arriba, si no rompemos los esquemas y no vaya a ser cosa que los religiosos se enojen. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces, y me incluyo, hermanos, hemos andado en nuestras propias fuerzas? Hemos ido a un encuentro y lo único que hemos hecho es pelear en los encuentros. Y el diablo al liderazgo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla en esta mañana. ¿Cuántas veces? Y me incluyo, hermano. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que no teníamos que hacer dentro de la congregación? Ayer fue un muchacho, allí en Santa Cruz del Lago, fue un muchacho. Y próximamente lo voy a llevar a un encuentro. Y él cayó allí por primera vez destruido por la droga, el alcohol. Es el mayor delincuente de la zona. Y saben, hace 1 año y medio que está allí, con su familia destruida. Y ¿saben qué? Él me contaba allí, me decía, yo realmente me di cuenta de que esto, no, tengo que buscar a Dios. Y él me decía, le pregunto, ¿alguna vez fuiste? Sí, una vez, dice, pero ¿sabe qué? Dice, mi esposa es creyente, dice, pero yo le prohibí que fuera. Porque yo cuando ella me llevó, yo vi ahí, esta es la palabra que él utilizó, yo vi ahí la hipocresía. Porque vi que estaban allí en la puerta, que estaban allí alrededor de la iglesia. Estaban allí. Había uno vendiendo droga, que era el que yo le compraba. Había otros que estaban allí, que estaban allí en cualquier cosa. Estaba con la novia un poco más y bueno, una escena tremenda. Él me dijo con todas las letras. Había otros que estaban allí riéndose, insultando y hablaban, dice, peor que yo. Entonces yo dije, no, ¿para qué esto es tan peor que yo? Y le prohibió a la esposa que vaya a esa iglesia y luego se mudaron a aquel lugar. Y esa chica no puede ir, ha ido a buscar ayuda a nuestra iglesia, a un integrante de la iglesia. Y ayer este muchacho cayó solito a la iglesia, porque ya no da más.
Porque ese muchacho, cuando alguien lo quiso llevar, se encontró con la hipocresía dentro de la iglesia. Se encontró con los Saulos de Tarso. Con los que dicen una cosa pero hacen otra. Saben, nuestros pastores, algunos de ustedes, y en especial al liderazgo, le ha costado lágrimas. Y aún siguen llorando por usted y por mí, hermano líder. Y saben, muchas veces no pueden encontrar el rumbo de lo que quieren hacer con esta iglesia por causa de los Saulos de Tarso que están aquí. Y me incluyo, el primero, fariseo de fariseo. Y yo sé que tal vez no es un mensaje tal vez el mensaje que venías a buscar y tal vez aquí las personas que vinieron por primera vez. Pero yo tengo que ser claro en esto. Hoy es el día en que Dios ha dispuesto para algunas personas aquí que esos Saulos de Tarso luego pasen a ser los futuros apóstoles Pablo, que se levanten de esta congregación para ir a buscar las generaciones que están perdidas en el planeta. Desde este lugar. Pero tienes que hacer un paso, tienes que dar un paso de fe. Yo el primero. Y luego cuando llegue la administración, yo voy a ser el primero en dar ese paso. Porque yo entiendo de que tenemos que cambiar, que tenemos que ponernos, como dicen los chicos, las pilas en esto. ¿En qué? En buscar y tener una relación con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Pero a mí Dios no me habla. Pero a mí lo que pasa es que Dios no visita mi casa. Yo quiero decirte una cosa, si tú no visitas la casa de Dios, Dios no va a visitar tu casa. No, yo me quedo en mi casa porque lo mismo ahí está Dios. Dios está ahí, está en todas partes. Si tú no vienes a este lugar, el tema es por impartición. Mire, esta palabra que me puso el Señor para hoy, yo quiero decirte, el Señor quiere transformar esta iglesia. Tal vez has venido a este lugar con carga, con dolor, con angustia, con un problema tremendo, pero yo quiero decirte, tal vez es el tiempo de que tú te pongas a cuenta con Dios y puedas decir, Señor, heme aquí. Y que no pase otro domingo más y que salgas de este lugar diciendo, Señor, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Es el tiempo en que tú puedas tener una relación personal con Dios y que hagas el esfuerzo cada mañana. Tal vez tú te levantas a la mañana, qué sé yo, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, antes de irte a tu trabajo, y tienes los horarios, los minutos contados y andas volando ahí. Más vale que no se te escape nada porque llegas tarde al trabajo. ¿No será el tiempo de poner media hora antes el reloj despertador? Y de decir, le voy a entregar un tiempo a mi Dios. Voy a buscar la relación con Dios. Voy a buscar que Él me hable. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarte? Tal vez te has quedado a la mitad del milagro. Tal vez estuviste allí con un monólogo diciendo bla, 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 y hablando a Dios, Señor, quiero esto, necesito, quiero, necesito. Y ves el reloj, ya pasaron los 15 minutos. Amén, y te fuiste a trabajar. Y Dios justo estaba por allí, por acercarte, a decirte, hijo, Ananías, no se trata tanto de tiempos, ni de ser 20 años de creyente. Se trata de calidad de tiempo entregado a Dios. Porque yo puedo estar tal vez 10 minutos en la presencia de Dios y puedo salir lleno del Espíritu Santo. O puedo estar tal vez 1 hora, 2 horas orando y hablando y estando allí y salir igual que como entré a ese lugar. No se trata tanto de tiempo, sino de calidad, de tener una relación personal con Dios. Ananías tenía una relación personal con Dios. Ananías sabía buscar a Dios en lo secreto. Y cuando conoció la voz de Dios, dijo, heme aquí. Saulo de Tarso no conocía la voz de Dios. Tal vez tú te has visto reflejado, tal vez te has dado cuenta de que esto estaba ocurriendo en tu vida. O tal vez te das cuenta que hoy necesitas conocer y nunca has conocido a Dios como lo conoció. Tal vez nunca escuchaste la voz de Dios. Yo tengo que ser honesto, en 3 oportunidades nomás he escuchado la voz audible de Dios. Pero no quiere decir que Dios no me hable.
Dios te puede hablar no solamente a través audiblemente, sino a través de la búsqueda en la palabra. Dios te puede hablar de 1000 formas. Pero para que te hable, tiene que haber un diálogo. Un diálogo. Tienes que hablar con Él y esperar que Él te responda. Es la única forma de tener un diálogo. Si no es un monólogo. Tal vez ese es el error tal vez de muchos que hemos tenido en este lugar y me incluyo. Pero hoy Dios me puso esta palabra para decirle a la iglesia, iglesia, es tiempo de que tengas un encuentro conmigo. Iglesia, es un tiempo de que puedas hacer el paso de fe. Así como estaba allí Saulo de Tarso, estaba allí ciego, pero él dijo, bueno, llévenme. Ya no le quedaba otra, pero dijo, llévenme. Y él entró en ese lugar y dice allí la Escritura, oraba. Él oraba. Él estaba, dice, no comió ni bebió, ayunaba y oraba. Pero muchas veces a la iglesia se le habla de ayuno, se le habla de orar. Los días viernes, este lugar muchas veces ha estado desierto. No ha habido nadie para orar a Dios. Muchas veces en este lugar, cuando se ha buscado el ayuno, y sabe Dios, nadie sabe, nadie puede decir, yo ayuné o yo no ayuné, y nadie puede acusar a nadie de que haya ayunado o no haya ayunado. Pero se ven los resultados, iglesia. Cuando tú no tienes intimidad con Dios, cuando tú no buscas a Dios, luego el fruto aparece y es un fruto amargo. Yo te invito en esta hora que reflexiones. Y que reflexionemos cada uno de nosotros, todo y cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Qué tipo de creyente queremos ser? ¿Qué tipo de creyente queremos ser? ¿Tú quieres buscar a Dios como un religioso? ¿O quieres buscar a Dios en la intimidad? ¿Tú quieres venir a este lugar, levantar las manos, ver la hora? Ya mira, ya se pasó la hora. Ya me están esperando ahí con los ñoquis, me están esperando ahí con los tallarines. Se me va a pasar el asado. ¿O quieres perderte en la adoración, en la presencia de Dios? ¿Serías capaz de cambiar tu urgencia por las urgencias de Dios? ¿Tendrías el valor de cambiar tus urgencias por las urgencias de Dios? ¿Sabes? Mirando las imágenes de Japón, yo me imaginaba el corazón de Dios diciendo, ¿a quién enviaré? Esperando que a lo mejor los ananías se levanten y digan, heme aquí. Esperando que una iglesia se levante y diga, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde voy? ¿Dónde está Saulo para ir a imponer mis manos? En un hospital, en una cárcel, ¿dónde está? Y ¿saben qué? Sentí que el corazón de Dios estaba entristecido porque la iglesia, los que tienen que estar y mantener una relación con Él, tan solo están perdidos en la religión. Yo te invito a que en esta hora puedas reflexionar y decir, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero en este día que tú me transformes y me cambies. No quiero perder más el tiempo y quiero estar alineado con tu corazón. Yo te animo que tú puedas decirle a Dios, Señor, yo necesito recuperar a mi familia. Necesito ir a buscar a esos Saulos que están en mi misma casa. Necesito ir a imponerles manos. Están ciegos. Van derecho a un pozo. Pero si tú, hermano, hermana, eres un Saulo más, la Biblia dice que un ciego no puede dirigir a otro ciego, porque ambos caerán en el pozo. Yo te invito en esta mañana
Y esta es una mañana en que el Señor hará algo. No lo haré yo, lo hará el Señor. Si tú sientes que necesitas tener un avivamiento en tu ministerio, en tu casa, en tu vida, que tú tienes que tener la autoridad que tuvo Ananías para ir a imponer manos sobre un Saulo y que las escamas que estaban en sus ojos y no le permitían cayeran. Este es el día en que puedes presentarte delante de Dios. Pero tal vez tú me digas, no, yo vine acá con un problemón, vine con una carga tremenda. Ven a tener un encuentro con Dios. Porque si tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupará de tus cosas. Si tú te ocupas de las cosas que a Dios le interesan, que tú te ocupes, Él se ocupará de las cosas que a ti te interesa que Dios se ocupe. Pero tan solo tienes que hacer por fe. Nadie te puede obligar. Y yo hoy me arriesgo en este lugar a hacer un llamado aquí al altar. Me arriesgo en este lugar a decir, iglesia, ven a tener un encuentro con Jesús. Si tal vez tienes un corazón que necesita tener un encuentro con Dios, porque nunca lo has tenido, ven, este es el momento. O si tal vez sientes que has cerrado muchas veces y que tú te has sentido como un Saulo, orgulloso, sabiendo de que porque vayas a ver 20 años en la congregación, te lo sabes todo. Y hoy te das cuenta que el fruto no está. Yo quiero decirte, necesitas pasar al altar. Pero no es para avergonzar a nadie, es para que podamos tener, y me incluyo, quiero tener ese encuentro con el Señor. Yo te animo que te pongas de pie, iglesia. Yo te animo que tú puedas tomar esta palabra y que puedas entender que Dios está esperando que se levante una generación que pueda creer de que puede ser usada por Dios. Que se levanten en esta época los Ananías que necesitan ir a la presencia del Todopoderoso y poder tener una intimidad tal con Dios, de tal manera que cuando el Señor diga, Gustavo, heme aquí, Señor, poder tener esa alegría, poder tener ese gozo de que Dios te hable al corazón, de que Dios te llame por tu nombre. Este es el tiempo, iglesia. Este es el momento de poder correr al altar y decir, Señor, yo quiero conocer tu voz. Yo quiero conocer cuando tú me hablas y que no tengas que repetir mi nombre varias veces. Yo quiero ser un Ananías que cuando tú me nombres, yo pueda ir a tu altar, pueda correr a tu presencia. Seas el que toques mi corazón. Yo quiero que tú, Señor, me nombres por mi nombre. Qué maravillosa experiencia que Dios pueda decirte por tu nombre, decirte hijito, hijita, y tú puedas levantar tus ojos al cielo y decirle, heme aquí, Señor. La dulce voz del Espíritu está en este lugar. La dulce voz del Espíritu Santo está esperando que tú abras tu corazón y tus oídos y que le permitas a Él nombrarte en esta hora. Él está aquí, la presencia de Dios está en este lugar. Y yo quiero decirte, nadie va a ir a imponerte manos, pero el Espíritu Santo, su mano va a caer sobre tu vida. Y escamas caerán de tus ojos y comenzarás a ver, comenzarás a escuchar, comenzarás a sentir la presencia del Espíritu. Pero tan solo tú puedes hacer esto, permitiéndole al Espíritu que Él haga la obra. Espíritu Santo de Dios, el tiempo así, Espíritu Santo de querer nada más, Espíritu nada más Santo, que escucharte hablar. dependemos de ti, Señor. Búscale con todo tu corazón, búscale y dile, Señor,
Yo quiero tener esa experiencia contigo. Yo no me quiero ir de este lugar como un Saulo. Quiero salir como Pablo. Quiero salir un nuevo Pablo de este lugar, que vaya a las naciones, que vaya a mi hogar, que vaya a mi familia, que vaya a buscar a aquellos que están perdidos, Señor. ¿A quién enviaré?, dice el Señor. ¿Quién podrá levantarse de esta generación? ¿Quién podrá hacerlo en esta hora, Padre? En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo. Ahora, Espíritu Santo, manifiesta tu gloria en esta hora, Espíritu Santo. Escuchándote hablar, Padre, te adoro, te alabo. sin llorar como un niño, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más escuchar.